Cerramos el programa de hoy con un invitado muy especial de la casa, Iván Valverde, que viene a contarnos su último proyecto audiovisual, Converses. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, Gemma. Bueno, lo primero que quería preguntarte es ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muy a gustito aquí en tu pisito que te has montado aquí en como a casa. Como a tu casa, ¿no? Sí, pues perfectamente, o sea, estamos como en casa, en nuestro saloncito. Bueno, vuelves otra vez a Televisión de Castellón, a la que ha sido tu casa también muchas otras veces. Cuéntame, ¿qué nos tienes preparada esta vez? ¿Con qué vuelves? Pues bueno, vuelvo con Converses, Live from Burriana, que como su propio nombre indica, aquí mezclando yo en mi estilo el valenciano con el inglés. Pues bueno, son conversaciones, entrevistas a músicos. En este caso hemos creído el equipo que tenemos que darle cabida y difusión a los grupos de Castellón que lo están pasando mal, que no hay directos. La cultura es segura, la música en directo es imprescindible, lo hemos acuñado como leitmotiv del programa. Y bueno, pues básicamente esto, conversaciones, conocer grupos de la provincia y bueno, a lo mejor alguno de fuera también viene. Y nada, y actuaciones en directo también. A ver, Iván, vuelves con Converses, pero realmente tú nunca has parado de trabajar porque diriges una productora. ¿Cómo han sido estos últimos 6, 7 meses con todo lo que estamos viviendo? Pues la verdad es que entre la productora, preparar este programa, la emisión del anterior de Castellón en Ruta, que también lo emitimos aquí, también soy padre además de una niña de casi 2 años, y trabajar de noche en un hotel, pues la verdad es que tiempo para aburrirme no he tenido mucho. La gente que decía en el confinamiento, no, aprovechar el confinamiento para leer, para, ¿no? Estas cosas que la gente decía. ¿Tú no has podido hacer estas cosas? No he podido, yo quería hacerlo, pero no, por lo que sea no me ha dado tiempo. Bueno, Iván, ¿son malos tiempos para el audiovisual por la que está cayendo o siempre han sido malos tiempos para el audiovisual? ¿Qué opinas? Yo es que creo que he llegado tarde a todas las olas. Es decir, cuando el audiovisual y los medios de comunicación estaban ahí en pleno auge, yo todavía no hacía televisión. O sea, yo ya entré con el Emisoria y Compañía, que digo yo, ¿no? O sea, con siempre has vivido, los ¿no? escasos presupuestos, con el luchar mucho. Yo no creo que sean malos tiempos en realidad, porque al final cuando uno quiere algo, no hay más como trabajar y sacarlo adelante. Te costará más, te costará menos, pero al final sale. Si lo trabajas y... Es verdad que hay que dar muchas patadas porque hay que moverse mucho, pero al final si crees en una idea y sobre todo te rodeas de un buen equipo para llevarla a cabo, pues eso, pues como tú. Al final, contra viento y marea los proyectos salen y al final lo importante es entretener a la gente, que si son malos tiempos para la lírica que se dice, ¿no? En temas de pandemia y de salud y de crisis financiera y laboral, por lo menos que la gente tenga algunos contenidos en casa y que se entretenga. Iván, la última vez que nos vimos fue también aquí, en otro formato, cuando estábamos en Informativos, y viniste a presentarnos la Gala Humo. Correcto. ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues, ya que han pasado tantos meses y fue de las últimas cosas que pudimos hacer antes de todo. Pues mira, la verdad es que fue muy bien porque esa gala supuso mi debut como monologuista en directo, ¿no? O sea, yo hago mis pinitos cuando hago programas de humor en esta casa y en Televisión de Benicàssim también cuando empecé y demás. Pero enfrentarme al público en directo en un teatro nunca lo había hecho y estaba un poquito cagado, la verdad. No sé si me lo notaste en la entrevista, pero estaba un poquito cagado. Y la verdad es que la gente incluso se rió, con lo cual yo creo que mal no se dio. Bueno, entonces, muy bien, además el teatro estaba lleno, era una causa benéfica, como bien sabes. Sí, eso te iba a decir, era una gala solidaria. Sí, Marta y María, unas amigas de Sergio Ayala, las hijas de unos amigos de él, y bueno, se recaudó un montón de dinero para ayudarles en la causa. Y lo pasamos bien, la verdad, con comedia, con música en directo también. O sea, yo siempre vinculo. Llevé también a Desiguales allí. Desiguales, por supuesto, está en el primer programa de Converses, si no, no lo hacía. Bueno, ahora quería entrar un poquito más en materia. Hemos hablado un poquito de este recorrido de estos últimos meses de tu vida, pero ahora quería entrar ya en Converses. ¿Cómo nació esta idea, Iván? O sea, ¿era algo que tú ya tenías pensado? O... Pues sí, mira, realmente, además lo había hablado ya con Alex y con el productor de esta casa y con Ricardo, el director. Había hablado de hacer un programa de música para dar cabida a los grupos de Castellón, porque es algo que yo siempre había querido hacer, ¿no? Un programa específico para dar cabida a los grupos de la provincia. Porque sí que es verdad que cuando haces un formato de entretenimiento, de humor y tal, un formato late show y tal, sí que intentas siempre hacer actuaciones y tener invitados musicales, pero específicamente que sea conversaciones, entrevistas y actuaciones, no había hecho nunca ninguno. Y claro, se me brindó la oportunidad desde la Concejalía de Cultura de Burriana, ciudad donde vivo y ciudad a la que amo, por cierto. Se me brindó la oportunidad de tener
todo un teatro para allá, que es, ahora mismo lo hacemos sin público por el temas de la pandemia y temas de grabación y demás, pero en un futuro la idea es hacerlo con público, pero vaya, tener ese espacio, ese escenario, la escenografía que además hemos trabajado con el equipo. Desde aquí un saludo a Gino, a Rafa, a Chema y a Josep, por supuesto. Son tu equipo, ¿no? Sí, son mi equipo, que nada, hoy es jueves, mañana por la mañana estaremos ahí ya montando sonido y demás, y por la tarde tenemos a 4 grupos más, y bueno, tal, que con ese escenario, con esa escenografía y tal, tiene que salir bien, y encima con los grupos que van a venir, que vamos a descubrir grupazos en este programa, pues bueno, no podíamos fallar y había que hacer un programa dedicado a la música. Bueno, nos estás haciendo la boca agua, así que Iván, si me permites, y para que todos nuestros espectadores puedan un poco entrar en materia y ver lo que se van a encontrar en Converses, vamos a ver el vídeo promocional que nos has traído del primer programa. Venga. Bona nit, benvinguts a Converses. Estem al Teatre Pallà perquè la cultura és segura i la música en directe és imprescindible. Bonico, eh? Molt maco, molt On bonic. has tret el Chester? L'he robat, però no puc dir on, perquè si no vindrien a per ell. Anem al teatre, aneu a sales de concert, sales d'oci... Converses Live, Club Burgana. La música nos ha dado mucho más de lo que creíamos que nos iba a dar. En la porta mateixa d'este teatre Pallà i, a més, vares dir algo que va ser molt bonico. Algun dia mos trobarem dins. I així està. Bueno, pues ahí teníais ese spot del primer programa de Iván Valverde, espero que no os lo perdáis. Seguimos nosotros hablando Converses. Ya nos contabas que era un espacio donde hablar de música de la provincia. ¿Hacía falta un espacio como este, Iván? Yo creo que sí, sobre todo ahora que está el tema de tanto el ocio nocturno como las salas de conciertos, los grupos están sin tocar, no hay bolos. Yo creo que sí, hay que promocionarlo y qué mejor que una televisión como esta que se ve en toda la provincia. También se va a ver, hay que decirlo, en el Facebook de la Regiduría de Cultura. Hay que apostar siempre por la cultura, por el arte y por la música en directo. Es que, como hemos acuñado el leitmotiv, es por eso la cultura es segura, hay que ir a los teatros, a las salas de conciertos y demás, a ver si les pueden dejar abrir con protocolos, con seguridad, por supuesto, pero sí, la cultura es segura porque es que un pueblo culto es un pueblo sabio que no se deja mangonear, ¿no? Entonces, pues eso, hay que apostar por esta gente que nos regala su arte. Para mí, yo me siento un privilegiado porque me siento ahí, al lado del Chester, ahí en el teatro, y vienen auténticos grupazos y musicazos que lo dan todo por entretenernos, y al final es que había que hacerlo. Yo creo que sí, que había que hacerlo. Yo además, yo siempre he tenido esa brega, ¿no?, con los técnicos de sonido, de todas las televisiones en las que he estado, que una vez una directora me dijo, no diré su nombre, pero me dijo, pon un disco, pon un disco, ¿sabes? Voy a invitar a un grupo a que muestre su música y me dice que ponga un disco para hacer un playback. Me levanté y me fui. Y yo creo que sí, la música en directo es imprescindible, hay que apostar por ella. Estamos viendo cómo la música, en este caso el teatro, los cines, todo el mundo de la cultura se ha visto un poco ninguneada, ¿no?, por esta crisis, un poco infravalorada. ¿Qué te dicen los músicos con los que ya has podido hablar cuando les presentas este espacio? Sobre todo gracias, la verdad. He notado un feedback muy bueno con los músicos porque es como que tienen ganas, ¿no?, de que haya pues eso, programas que apuesten por la música en directo, donde puedan ir a mostrar su arte al final, porque al final es promocionarse. A nosotros, a los programas, a las televisiones, nos llenan de contenido, pero ellos también están yendo a promocionarse y está muy bien. Tú nunca sabes hoy en día que también estrenamos los programas multiplataforma por redes sociales, por televisiones, a distintas horas. La gente consume mucho televisión hoy en día bajo demanda, o sea, la gente ve la televisión cuando quiere. Tenemos Netflix, tenemos Movistar, tenemos la web de televisión de Castellón, que se ve de maravilla, por cierto, en el streaming, que eso hay que decirlo, y a los músicos están muy agradecidos también de que les des un espacio. Los músicos, como por ejemplo, o artistas como Ana, que me ha precedido en este programa, y es que hay que apostar por el arte porque es que es lo que tenemos, es el mejor valor que puede tener una televisión, es tener esa imagen de marca de apostar por la cultura en sus contenidos.
Bueno, arrancáis este mismo lunes, ¿nos puedes adelantar algo? Hemos visto el vídeo promocional, pero alguna cosita que nos Pues quieras sí, lunes comentar. 11:15, arrancamos con Desiguales, por supuesto, como ya he dicho. No todos podían todos los faltar en formatos tu- televisivos arrancan con Desiguales o no arrancan. Y bueno, con Desiguales y con Udel Grau, que son un grupo también de rock and roll puro de Burriana, y veíamos en la promo al mítico José Luis Lorente el Chino, el mítico batería de Morcillo el Bellaco y los Rítmicos, con sus compañeros también, veteranos de la música. Y yo creo que es un formato que yo creo que os va a gustar, porque es así muy dinámico y tampoco quiero spoilear mucho, pero vaya, que el lunes 8 de la tarde en el Facebook de Cultura de Burriana y 11:15 aquí en Televisión de Castelló. Como siempre, estamos en casa. Bueno, pues ahí queda eso, que no se olviden de esta cita tan importante del lunes. Y bueno, ¿Tú tocas algún instrumento o algo? yo no Te- nací te con iba a el invitar don. al programa, No pero nací si- con el si don no de eres la música. música. Bueno, Iván, ¿cómo está siendo la grabación del programa? Porque entiendo que es música en directo, son grupos que van a tocar allí, no podéis llevar a público, las medidas del COVID. ¿Cómo está siendo llevar todo esto? Pues bueno, sobre todo todos con bozal, hasta antes justo de grabar, como ahora. Y sobre todo un trabajazo, permíteme otra vez que incida en mi equipo, Gino como técnico de sonido, Gino Parodi, y Josep, Chema y Rafa, que están ahí, los tíos ahí cuidando la imagen, cuidando todo detalle. Las pruebas de sonido también son durillas, pero claro, cada grupo tiene su backline, tiene sus instrumentos y cada grupo quiere que suene lo más real posible, ¿no? Y la música en directo tiene su complejidad y su trabajo. Pero está siendo muy bonito, la verdad, porque, pues eso, el ver, yo estoy más, claro, yo poco puedo hacer a nivel técnico, en realidad. Componer Tú el estás mi- allí de director de orquesta. Sí, sí, de manegueta. Como me dijo Manolo Bosch, manegueta del audiovisual. Yo con ponerme el micro y que no suene ruido ya lo tengo bien. Pero bueno, sí, está siendo muy guay porque es eso, además ves la ilusión de los músicos. Por ejemplo, además tienes a Ángel Cerezuela aquí mañana, creo, ¿no? Que vas a ir antes en tu programa que en el mío. Sí. Pero con él grabamos la semana pasada y me decía, gracias por crear estos espacios, porque la verdad es que es una pasada, la verdad, venir a mostrar tus canciones. Bueno, ya me has Y encima en contado. Burriana, que es que yo vivo en Burriana, él también es de Burriana. O sea, que y es que genial, estamos ¿no? en casa. O sea. Bueno, me contabas antes que ya habéis empezado esa grabación. ¿Alguna anécdota, alguna cosa que pasara que nos quieras contar aquí en Coma Casa? Pues a ver, Que en se pueda contar. En Coma Casa, pues lo que te puedo decir para vincular estos programas, pues que estoy como a casa, la verdad. Estoy en el teatro y lo tengo literalmente a 2 calles de mi casa. O sea que Lo tienes genial. No he gastado menos gasolina en ningún programa como en este. Comentabas antes que el Ayuntamiento de Burriana estaba muy contento, ¿no?, con esta propuesta. ¿Os ha ayudado? Sí, la verdad es que sí, nos ha ayudado muchísimo. Primero con la cesión del teatro, también, directamente este formato es un encargo de la Concejalía de Cultura. Desde aquí, Vicent Granel, muchísimas gracias, muchas gracias. Y también hay que decir que para mí es un reto porque es el primer programa de televisión que hago en valenciano. Lo voy a intentar. Ah, no sabía yo, pensaba que ya habías hecho antes. No, la verdad es que siempre lo he hecho en castellano porque soy castellano parlante, pero bueno, también es verdad que nos lo planteamos y si somos una comunidad y una provincia bilingüe, ¿por qué no utilizar los dos idiomas oficiales? También es otra manera de promocionar la cultura nuestra y nuestro idioma, o sea que sí. Por supuesto. No me acuerdo de la pregunta que me has hecho. me enrollo mucho. No, eso, que si os había ayudado el Ayuntamiento, si estaba contento con la propuesta. Además muchísimo, tanto también el equipo del teatro, que son la gente de Buraudio, Jordi y Jorge, también en el montaje del escenario, como se ve aquí en el vídeo que estamos viendo y tal. Sí, las que se están volcando y están contentos. Las noticias que me llegan desde la concejalía es que están ilusionados también y expectantes De ante... hecho, te ponen de ejemplo por ahí, ¿no? Sí, algo así. Esto te lo he dicho entre bambalinas, ¿eh? Sí, nada, Vicente que tuvo una reunión y esto no sé si se puede decir, pero bueno, ya lo he dicho. Bueno, Tuvo una reunión y están nada, contentos, y ¿no?, le de que contó, apuesten por la sí, cultura. le contó el formato que estábamos haciendo y demás y como que se interesaron en lo que hacíamos y tal y bueno, oye, por supuesto abiertos a hacer converses live from el pueblo que quiera. Live from Castellón, La franquicia live en from Burriana. lo que haga falta, tú. Bueno, seguro que sí, Iván. Bueno, ya solo me queda, para acabar la entrevista, preguntarte si te planteas nuevos retos o tienes algún proyecto en mente. Siempre. Por eso lo digo, porque... Siempre. Ahora vamos a estar haciendo converses hasta finales de año y luego ya siempre en mi mente volver al Late Show.
no sé si volver a plató o quedarme en el teatro, porque en el teatro se está calentito, se está a gustito. Me he pasado mucho tiempo fuera de plató y Castellón en ruta, y la verdad es que en el teatro está muy bien. Y aquí en el plató la verdad es que también está muy bien. Aquí, en tu casa se está muy a gustito en este saloncito que te has montado, y la verdad es que sí, yo creo que de cara, no me gusta decir fechas porque en esto de la televisión ya sabes tú que... Bueno, y ya con la que está cayendo. Y más en los tiempos que que corren, los tiempos COVID y estos que... A ver si se acaba ya este virus de mierda que dice Messi. y bueno, pero yo creo que sí. En cuanto acabe Converses nos pondremos con el siguiente formato y vendremos a contártelo. Encantada Si tienes hueco. encantada de que porque vengas. este programa lleno de contenidos de calidad. Ya sabes que estás en tu casa y siempre eres bien recibido. Bueno, Iván, pues ya solo me queda darte las gracias por haber venido a Coma Casa, al plató de televisión de Castellón, y desearte muchísima suerte en el programa de lunes. Mucha mierda. Muchas gracias, pero ¿podemos terminar con una petición Sí, por supuesto. de promoción? ¿Brindamos con las tazas del programa? Vale, perfecto. Venga, va. Gracias, Gemma. A ti por venir. Nosaltres tornem demà amb un programa nou de Coma Casa.